Soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy, herencia, lucha, victoria. Gustavo, oyentes, bueno, hoy me gustaría que por un momento suspendamos ese ajetreado análisis de la coyuntura, del minuto a minuto, de cuántas escuelas están abiertas, de cuánto y cómo crece la curva de casos COVID, incluyendo la franja infantil, y de cómo se acaban las vacunas. Me gustaría que un día como hoy nos ocupemos tal vez de ese lado B de la coyuntura. Y digo un día como hoy y lado B porque mañana se cumplen 45 años del último golpe militar, y entonces me gustaría que nuestra excusa sea hoy entender ese proceso, su impacto en educación y nuestras tareas hoy. Porque nuestra herencia es la lucha y la victoria es lograr en esta vida eso por lo que batallaron nuestros compañeros, el socialismo. Recordar por recordar no sirve, y menos si ese recuerdo fue cuidadosamente reformulado. Esto en el plano de la escuela nos introduce de lleno en lo que denominamos lucha ideológica. Como ya dijimos en alguna columna, los docentes como intelectuales y sujetos políticos debemos ser conscientes del contenido de nuestro trabajo. Entonces, o reproducimos el relato del orden o heredamos aquella lucha y desplegamos hoy sus tareas. La lectura más común instala que el golpe fue el resultado de un grupo de militares que junto a una fracción de la burguesía, los oligarcas, los malos del campo y las finanzas, se pusieron de acuerdo para destruir el país. Esa que hoy algunos, incluso en el terreno de la izquierda, denominan como la derecha. Los buenos de la historia serían desde los trabajadores hasta los empresarios nacionales, esos que apuestan a la industria en serio, las pymes, ¿no? Sobre todo, a decir de este relato, incluyendo, obvio, a los políticos demócratas. Aunque parezca seductor, es un cuento falso. Vayamos por partes. Primero, los militares. La dictadura de Videla y compañía vino a salvar al capitalismo que hacía varios años estaba en una crisis económica profunda. El problema era que había un obstáculo para recuperar la ganancia. Los trabajadores, la variable de ajuste en toda crisis capitalista, no lo permitían. Movilizados en las calles con direcciones clasistas en sus cuerpos de delegados y comisiones internas, y muchos de ellos organizados en partidos revolucionarios, eran un verdadero freno. Se habían intentado ya diferentes salidas que combinaban pequeñas concesiones a los trabajadores con importantes dosis de represión y asesinatos. Perón, marcando el camino, creó la AAA, también puso en marcha el famoso Pacto Social, todas palabritas que hoy nos resuenan. Pero esas medidas no fueron suficientes. Se puso entonces en marcha lo que llamamos la ofensiva golpista. ¿Quiénes la promovieron? Bueno, un grupo de empresarios tomó la iniciativa y creó una megacorporación, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, APEGE, para emprender esta tarea, pero tras ellos, la inmensa mayoría de la burguesía, grande y chica, nacional y extranjera, industrial, agraria y comercial, se alinearon tras esa salida. Habían tenido sus diferencias, pero todos coincidían en lo fundamental, defender sus ganancias. Los militares aparecieron entonces como el mejor personal para llevar adelante esta tarea, porque lo que había que hacer era terminar con el problema de raíz. La burguesía necesitaba métodos represivos de mayor escala. Había que terminar con el problema de cuajo, matar, torturar y desaparecer activistas y militantes, destruir organizaciones sindicales y políticas para cerrar a sangre y fuego ese proceso que había abierto el Cordobazo. Entre las decenas de muertos, detenidos y desaparecidos, las cuentas registran por lo menos 606 docentes que integraban las filas de ese activismo. Entre ellos, Roberto Santoro, detenido y desaparecido un 1 de junio de 1977 de la Escuela Nacional de Educación Técnica, número 25 del barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires. Cuando alguien preguntó por el preceptor del turno noche, se acercó Roberto, quien fue reducido por la fuerza, armas de fuego mediante. Si mi poesía no sirve para cambiar a la sociedad, no sirve para nada, dijo el poeta y militante del Frente de Trabajadores de la Cultura del PRTERP, Roberto Santoro. Un botón de muestra de que la ideología subversiva debía ser erradicada de las escuelas.
Durante la gestión de Pedro Bruera, ministro de Educación del proceso, se produjeron 3.000 cesantías docentes, a las que se sumaría luego 8.000 más. Se elaboraron instructivos para detectar el lenguaje marxista entre docentes y estudiantes, su versión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo, es el folleto más famoso, pero llegaron a la escuela diferentes folletines e inclusive también formaron parte de las líneas de la revista Para Ti. En este camino se requisaron millones de libros que también fueron otros censurados. De hecho, esto conecta con lo que decía más arriba, lejos del discurso post-derrota que habla de una manga de loquitos que a ton ni son, ¿no?, procedieron. La burguesía combatió también en el plano cultural, identificó eso que no se podía decir. Se trataba de eliminar la posibilidad de un nuevo desafío al sistema. Por eso desde sus inicios reconocieron la importancia del sistema educativo como lugar en el que se naturalizan determinadas concepciones acerca del mundo. El régimen estaba seriamente preocupado por cómo la institución educativa había sido alcanzada y afectada por la prédica del accionar de nefastas tendencias ideológicas, cuyo objetivo es la destrucción progresiva de los principios y valores que sustentan y definen la argentinidad. A través de una comisión de fiscalización del libro de lectura escolar, se encargaron de revisar cuáles eran los libros de circulación en las aulas. Lo hicieron para determinar si resultaban adecuados por sus temas o diseños, y borraron eso de lo que no se podía hablar. Nada de huelgas. Por eso se prohibió Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, que fue incorporado en la lista negra el 13 de octubre de 1977. El decreto de prohibición señalaba su rol de adoctrinamiento con el agravante a la moral, a la iglesia y a la familia. ¿Qué narraba la historia? Bueno, Víctor, un elefante de circo, decide declarar una huelga general en el circo del que formaba parte por considerar que junto al resto de los animales trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero. Luego de convencer al resto y oficiar de delegado, se declaró que el circo había sido tomado por sus trabajadores e iniciaba la huelga general de animales. Los animales doblegaron a los hombres y los hicieron hacer piruetas hasta que los humanos se dieran por vencidos. Triunfaron, y como resultado de la contienda, los curiosos huelguistas regresaron a la selva en libertad. También entendían que la propiedad privada es sagrada, por eso prohibieron, por ejemplo, La torre de cubos de Laura de Betach. Se dijo que el libro era portador de una ilimitada fantasía y que realizaba cuestionamientos ideológicos sociales. El libro contiene 9 historias, pero tal vez la planta de Bartolo es la que les preocupaba. El protagonista, Bartolo, siembra un cuaderno en un macetón y la planta comienza a dar cuadernos. Entonces Bartolo dijo, bueno, ahora todos los chicos tendrán cuadernos, ¿no? Porque el niño tenía esa idea, porque en el pueblo los cuadernos eran muy caros y las madres se enojaban con sus hijos cuando los terminaban. Pero en la historia, el que se enoja de verdad es el vendedor de cuadernos, quien intenta comprar la planta de Bartolo. Pero el niño, junto a sus amigos, deciden que no la van a vender ni por todas las cosas del mundo. Solidaridad. Se prohíbe también hablar de infancias tristes, es decir, de las infancias obreras. Por ejemplo, en El pueblo dibujado, su autora narra la historia de Laurita, quien siempre se quedaba sola en su casa con su gato porque sus padres trabajaban. La nena quería dibujar en la pared de colores, pero no tenía con qué pintar, solo un pedazo de tiza que había encontrado por la calle, un cascote rojo y un carbón. No tenía papeles, solo la pared. En efecto, era una infancia pobre. Dormía en la cocina porque no había otra pieza en la casita y se encargaba de hacer la sopa para cuando regresaran su mamá y su papá, que venían siempre cansados. Esta tal vez es una historia de esos 6 de cada 10 niños hoy pobres en la Argentina. Algo similar sucede con el libro Dulce de leche, que en su versión de 1974 el libro contaba la historia de una familia nómade y la definida del siguiente modo: hay trabajos que no son continuos, se los llama temporarios, por ello se emplean obreros temporarios, ¿no? Y dentro de esta historia aparecía César, que era hijo de una de esas familias, por eso nunca pudo ir a la escuela, como contaba la historia, y decían que era analfabeto.
Si sumamos la historia de Laura y de César, recordamos a quien hoy tengo que llamar en esta columna como la pequeña M, de quienes todos los políticos hoy ninguno quiere hacerse cargo, y son sus políticas y su sistema social la que explican estas infancias. A poco de revisar historias y temas igualmente incómodos, se multiplican en la lista de los libros prohibidos, procesos que nos hablan de ese sistema social y sus cuestionamientos. Lo que demuestra este proceso que contamos en esta columna, de este interés que ha despertado la escuela y la producción que circula por ella, nos muestran varias cosas. Por un lado, que ellos reconocieron a cada paso la importancia de lo que tenemos en nuestras cabezas. Por eso lo combatieron. Nuestra herencia, de esos que dieron su vida, como Roberto Santoro, y nos dejaron sus poemas, sus libros que hablan de la vida que se quería dejar atrás y del camino a recorrer. Esa vida obra es el pasado que heredamos para andar las batallas que hoy nosotros tenemos por delante y construir la victoria. Sus enemigos son los nuestros, sus últimos pasos son los nuestros y su lucha es hoy la nuestra. Gracias a ellos nacemos armados y tenemos una historia de la que aprender. Quienes nos precedieron entendieron que la lucha por los contenidos incluía la escuela y la literatura para el público infantil cumplía un papel fundamental, la formación temprana de la conciencia y la estructura sentimental de toda la población. Entonces, si nos vamos a sentir herederos, es hora hoy más que nunca y también urgente tomar la posta y sembrar para nuestro terreno, para esa paritaria de contenidos que los sindicatos clasistas hoy desprecian y nuestros enemigos usan todos los días, porque frente a nuestra parálisis, ellos avanzan y si queremos construir nuestra victoria, este es el camino que debemos transitar. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.